Sí, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en Producciones Matute, en un nuevo programa en esta semana que estamos celebrando uno de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Justamente que este domingo comenzamos la Semana Santa en esta cuaresma, en estos 40 días, luego de la imposición de la ceniza. Y hemos llegado hasta ahora para poder celebrar juntos lo que es el comienzo de la Semana Santa. Ya estamos a 2 días de comenzar, pero para esto pues tenemos que haber hecho en estos días nosotros una penitencia, teníamos que haber hecho ayuno y habernos metido de profundo lo que es la palabra, lo que es justamente lo que se venía para Semana Santa, para estar preparados litúrgicamente, para estar preparados espiritualmente, para ver finalmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por qué Él vino, por qué Él padeció en estos días, cuando Él más sufrió, cuando Él sentía que se venía la agonía, cuando sentía que venía el tormento, sentía que venía la muerte, que Él no lo quería vivir, pero finalmente Él dijo que se haga la voluntad del Señor, del Padre, y no la de Él. Entonces tenemos que reflexionar, hermanos, esta profunda misión del Señor que hizo todo por amor a nosotros, a que nos salvemos del pecado, que nos salvemos de estas cosas materiales del mundo en la que hoy vivimos, en estos tiempos justamente que cada día está perdiéndose más la fe. La juventud de ahora pues ni siquiera sabe lo que es Semana Santa o no sabe lo que está viviendo, pero justamente el Señor nos ha puesto aquí a nosotros para explicarles el porqué de la vida, el por qué nacemos, el por qué morimos, para qué vinimos a este mundo y qué debemos hacer. Y en estos tiempos tenemos que enseñar más que nunca el porqué de la vida, el porqué de nosotros vivimos, por qué nacemos, por qué están nuestros padres, por qué han estado nuestros abuelos y por qué tenemos nuestros hijos y a dónde vamos. Justamente porque el Señor lo ha hecho así, porque el Señor ha querido tener muchísimos hijos y todos esos hijos el Señor ha querido que no caigamos en el pecado y más bien salvarnos y tenernos junto a Él allá en el cielo algún día, cuando ya el Señor haya determinado que nosotros no vamos más en este mundo. Entonces, como decíamos, en toda esta semana ha sido unas lecturas muy bonitas que el Señor nos ha tenido de domingo a domingo, de día a día, justamente para la preparación de la Semana Santa en esta cuaresma. Y lo que hoy vamos a llegar justamente es a lo que es el Domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí lo que nos dice el Señor en su palabra en Juan 12, antes de que comience la última semana de dolor para el Señor. Y Jesús es aclamado, dice, Rey mesiánico, y Jesús es ungido por María. Dice Jesús, 6 días antes de la Pascua, marchó a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido ese perfume
por 300 denarios y se ha dado a los pobres. Pero esto dijo no porque él se preocupara por los de los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban de ella. Entonces Jesús dijo: déjale que emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y una gran multitud de judíos se enteró que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque muchos por causa se apartaron de los judíos y creían en Jesús. Esto fue lo que pasó, hermanos, 6 días antes, en que Jesús entraría triunfal en Jerusalén. Pero después de estos acontecimientos, al día siguiente nos indica la palabra del Señor: las muchedumbres que iban a la fiesta oyendo que Jesús se acercaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro y se pusieron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un borriquillo y se montó sobre él, conforme a lo que está escrito. Dice: no temas, hija de Sión, mira a tu rey que llega, montado en un burrito de asno. Al principio los discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que fueron precisamente estas las que hicieron. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos daba testimonio, pero las muchedumbres le salieron al encuentro porque oyeron que Jesús había hecho este signo. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya veis que no adelantáis nada, mirad cómo todo el mundo se ha ido tras él. Esta es la palabra del Señor, en que fue entrando glorificado sentado él en un burrito humildemente, y la muchedumbre glorificaban el Rey de Jerusalén, el Rey de Israel. Entraba como es el Rey de Reyes, nuestro Señor, y él entró triunfante, glorioso a lo que le iba a pasar en los siguientes días, que era que Jesús había anunciado la glorificación mediante su muerte. Este era el primer paso de que Jesús daba entrando triunfalmente en Jerusalén. Todo el mundo lo aclamaba, todo el mundo lo admiraba justamente por lo que aquí nos dice, que Lázaro fue resucitado, que salió del sepulcro, y muchos fueron tras Jesús, y los fariseos pues tenían envidia seguramente de que ya no seguían a ellos, sino que seguían a Jesús, la muchedumbre. Como muchos ahora en este mundo, pues, mis hermanos, seguimos a Jesús, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, y justamente es para esta semana que tenemos que acercarnos más al Señor, acercarnos más, dando signos de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador justamente. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues no cayendo en pecado, no cayendo en tentaciones, siendo fuertes, pidiendo oración, siendo buenos, haciendo el bien, sin mirar a quién, uniéndonos como hermanos, ayudándonos unos a otros, y justamente pues yendo a la misa, escuchando la palabra del Señor, escuchando prédicas, enriqueciéndonos con Él. Y todo esto son signos de
de bendiciones, que uno puede sentir esa bendición del Señor cuando está con Él, cuando uno confiesa, cuando uno comulga, cuando uno se arrepiente, cuando uno trata de ser mejor hijo del Señor, estar con el Señor haciendo todo lo que Él nos ha pedido, que llevemos siempre el bien. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que el día que también tenemos que fallecer, pues nuestra alma se glorifique con el Señor, lleguemos al Señor. Y así, hermanos, entonces en estas lecturas damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pues entra triunfante para saber lo que le venía, por amor a quién, por amor a nosotros. Y Él anuncia su muerte. Y dice la palabra, y entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos, así que estos se acercaron a Felipe de Bethsaida y Galilea y comenzaron a rogarle: Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda fecundado, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve al Padre, le honrará. Ahora mi alma está turbada, y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero sí, para esto he venido. A esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo glorificaré. La multitud que estaba presente la oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado afuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Decía esto señalando de que muerte iba a morir. La multitud le replicó: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Entonces, ¿cómo tú es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús dijo: todavía estará un poco de tiempo la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no se sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús le dijo estas cosas y se marchó y se ocultó de ellos. Así es, hermanos, viendo esta bella lectura que el Señor nos habla de la luz, justamente vemos que nosotros tenemos que seguir al Señor, seguir a la luz de Él, y no caer en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas es no ir en el camino del Señor, es desviarse, el no ir a misa, el no tomar en cuenta los mandamientos del Señor, los sacramentos, que por decir muchas personas no van a misa, son unidas, no se casan, no reciben el sacramento del matrimonio ni de la comunión. Entonces viven en tinieblas, no conocen el camino de la verdad y la vida. Están en tinieblas porque el día pues que ya no vivan sus almas, ¿qué va a pasar con sus almas? Sus almas
se van a ir seguramente tal vez al purgatorio o más directo allá donde está Satanás. ¿Por qué? Porque se han vivido en pecado mortal, nunca caminaron en la luz, caminaron ciegos, y esa ceguera pues lo llevó hacia abajo. Entonces esto nos quiere decir el Señor de que la luz es tan importante que tenemos que seguirle a Él. Él es la luz, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la gloria, y el Señor todo nos quiere ver gloriosos en estos tiempos, nos quiere ver en su gloria. Y por eso que el Señor, el último día de su cena, el Señor se entregó a los judíos, porque Él sabía que tenía que entregarle Judas Iscariote. Estaba escrito, y pues luego pasó a ser juzgado por Herodes, y finalmente pues Pilato también lo juzgó, pero se lavó las manos y mandó al pueblo a que decida si era Barrabás o era Jesús, y el pueblo decidió por Jesús para que sea crucificado, cumpliéndose de esta manera la palabra del Señor. Y Él lo hizo todo por amor, se sacrificó, fue castigado duramente, fue puesto la corona de espinas, su cuerpecito no soportaba ya tanto golpe, desde las cadenas, fue despellejado, escupido el Señor por culpa de nosotros. Y nosotros tenemos que ver que cada vez que pecamos, pues le damos un garrotazo al Señor, le escupimos al Señor. Entonces no debemos ser así, debemos caminar en la luz que Él nos da, caminar en santa paz, caminar santificándonos, pidiéndole siempre, nombrando siempre al Señor que nos acompañe, a sus ángeles, que nos cuide y que nos proteja el Señor. Y por eso nos preparamos, hermanos, en esta semana que viene, para meditar profundamente los acontecimientos de dolor que el Señor va a vivir en estos días, recordando lo que Él vivió, que finalmente el domingo pues será la gloria del Señor, que resucitó al cielo, y Él estuvo presente entre los apóstoles en cuerpo y sangre, incluso hasta comió para demostrarle que era Él. Y como no creyó, Santo Tomás pidió ver sus llagas y sus manos. Y así fue. El Señor después subió a los cielos y está sentado a la derecha, y que nosotros un día también estemos junto a Él y caminar con Él en esta semana que se viene, hermanos, en esta semana de Semana Santa. Y sobre todo todos lunes, martes y miércoles debemos meditar, el jueves y el viernes más todavía, y el sábado hacer una meditación profunda en silencio, lo que nuestra Madre Santísima sufrió el día sábado, que es la soledad de María, ver que su hijo estaba sepultado, que había fallecido, que lo tuvo en sus brazos, con su cuerpecito destruido totalmente, a cambio de nuestra salvación. Y qué dolor que sufrió nuestra Madre Santísima, que también ella ahora está en el cielo, y que el Señor dejó como madre de nosotros, porque ella como madre de nosotros nos cuida y nos pide siempre la oración por el mundo, exactamente, por este mundo que está tan venido a menos, y que cada día se suman más y más, que es una pena realmente ver cómo el mundo se destruye a veces por la ambición, por el mundo material, por la vanidad. Y pedimos al Señor que nos mande humildad en esta Semana Santa, que nos mande un rayito de luz más fuerte,
para aclarar nuestra mente, aclarar nuestro espíritu, que Él es la gloria, que Él es la alegría, Él es el Señor, Él es el único Rey de Reyes que nos va a ayudar en todo, cada día, y que nunca nos abandona nuestro Señor. Y si estamos más cerca de Él, será muchísimo mejor. Hermanos y hermanas, en esta semana que viene, meditemos muchísimo en la palabra del Señor, hagamos en silencio todo, hagamos ayuno de muchísimas cosas, hagamos lo que el Señor nos pide, mucha oración, mucho entendimiento entre las familias, en el trabajo, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres, unidos a Él todos, yendo a misa todos juntos, toda la familia, padres e hijos y abuelitos también, que es hermoso ver cómo la familia entera va a misa y va también a confesar y va a comulgar. Qué hermoso ver esto. Y porque si vemos eso es porque el Señor está ahí presente delante va con ellos, acompañándolos a todos, con sus ángeles y arcángeles van ahí, y eso es lo que quiere el Señor a todos. Y por eso cada año, pues, en estas fechas de Semana Santa, pues, meditamos más para que haya más almas que se recojan al Señor y se multipliquen las almas que vayan al cielo. Hermanos, quedamos en meditación durante esta semana y volveremos la próxima a hablar ya de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y tenerlo presente todos los días. Que Cristo ha resucitado, porque Cristo vive, Cristo nuestro Señor no está muerto, la tumba de Él está vacía, Él salió de la tumba porque resucitó, porque así está escrito en la palabra, pero justamente tuvo que sufrir para hacer eso. Y ese sufrimiento tomémoslo muy en cuenta nosotros en esta semana y meditemos profundamente en familia. Amén y amén.